Estereotrans es resultado de la maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Qué pasaría si en el mundo cada vez más niños y niñas tuvieran roles trans inspiradores, así como cuando quieren ser mujeres astronautas, hombres modelos o personas en general, ingenieras? ¿Se tendrían experiencias de vida trans más positivas a través del tiempo? Hola a toda nuestra audiencia trans y no trans, yo soy Jorge y es un gusto darles la bienvenida a Estereotrans, a esta primera entrega de este podcast. En el capítulo de hoy nos haremos una pregunta que ya suena bastante común entre algunas personas, pero que no pierde relevancia. Hablaremos sobre el estereotipo, o putas o peluqueras. Un texto reciente de la Fundación GATT reporta que de una muestra de 200 personas trans, 34% manifestaron ejercer el trabajo sexual en Colombia. Específicamente 25% en Bogotá, el mismo 25% en Medellín y 69% en Barranquilla. Ahora, no es muy difícil identificar en muchos de los testimonios disponibles que la alternativa a esta realidad, a esta opción laboral, es la peluquería. Y como lo dice Tatiana Piñeros y mencionábamos en la introducción de este podcast, el problema no son estas actividades, sino la dificultad de salir de esta mínima cantidad de opciones laborales como sustento de vida. Para tener algunas perspectivas sobre esta problemática, qué se ha hecho y qué oportunidades siguen vigentes para superar estos estereotipos, tenemos como invitada a Natalia Pérez, psicóloga en Gente que Puede, entidad que apoya psicosocialmente a poblaciones vulnerables y diversas. También tenemos a Danearo Belmont, directora ejecutiva de la Fundación GATT. Dentro de todo lo que la experiencia nos ha venido mostrando frente a las limitaciones que se dan, pues como el acceso a las posibilidades y oportunidades laborales para las experiencias de vida transfemenina, nos hemos encontrado una desinformación tremenda, unos imaginarios construidos alrededor de lo que significan las experiencias de vida trans, y esto, digamos, no ha posibilitado, no ha facilitado la construcción de entornos que permitan la inclusión de personas diversas, ¿cierto? Y diversas específicamente cuando hablo de personas con experiencia de vida trans femeninas. Nosotros acompañamos en procesos de formación a las organizaciones, particularmente del sector privado, donde les permitimos, digamos, empezar a hacerse preguntas en torno a lo que significa la generación de entornos laborales incluyentes, incluyentes, ¿cierto? Y cuando empezamos a hacer los primeros acercamientos con las organizaciones, nos encontramos con algo que para nosotros ha sido muy significativo y sobre lo cual hemos tenido que intervenir de manera muy fuerte, y es el miedo. Pero es el miedo por el desconocimiento, es el miedo frente a eso que aparece como muy nublado, como muy ominoso, como muy oscuro, como eso que no sabemos qué es una experiencia de vida trans, ¿cierto? Y que en ese sentido, entonces, lo mejor que han podido encontrar muchas organizaciones ha sido poner una barrera, ¿cierto? Decir, yo me resisto a este tipo de contrataciones, a la generación de este tipo de posibilidades, porque yo no sé qué es eso, y cuando yo me encuentro frente a algo muy desconocido, pues yo simplemente más bien me retiro. Desde el GATT elaboramos un modelo teórico para intentar comprender y explicar no solamente lo que ocurre frente a la garantía del derecho al trabajo, sino que nos funciona mucho para entender muchas de las luchas que tenemos como movimiento trans. Es un modelo teórico que se llama PREDIVA, que es un acrónimo que explica principalmente unos prejuicios y unas representaciones sociales negativas como unas causas fundamentales que a través de unos medios que son la exclusión, la discriminación, la invisibilización y las violencias generan o buscan realmente la aniquilación de nuestras experiencias. Y la aniquilación pues no es solamente la aniquilación física de nuestros cuerpos, sino también es una aniquilación simbólica, es una aniquilación epistémica, es una aniquilación que puede ser leída dependiendo de los contextos de diferentes maneras, y busca
básicamente que las personas con experiencias de vida trans no podamos habitar, no podamos vivir, no podamos disfrutar de los mismos derechos de los que estamos hablando. Cuando lo relacionamos esto con el tema laboral, pues nos explica un poco también esas pequeñas barreras de acceso que se van sumando y generan que en la práctica no podamos acceder a las mismas oportunidades laborales o no podamos tener los mismos cargos que otras personas o que ni siquiera podamos terminar nuestros estudios para poder certificar o validar que tenemos el conocimiento, las habilidades o el talento para trabajar en dichas empresas, ya sean públicas o privadas. Esto digamos como que es una de las principales dificultades y que pues siempre explicamos a través del programa de acompañamiento talento trans con las empresas sobre estas pequeñas modificaciones que tienen que existir para que realmente el derecho al trabajo pues sea una realidad. Esto también pues nos permite entender un poco por qué es que estos trabajos terminan siendo en los que muchas personas con experiencias de vida trans terminan laborando, que son el trabajo sexual y la peluquería. Dentro de GAD les llamamos a estos trabajos transexualizados. Incluso existen también algunos muy estereotípicos para las transmasculinidades, que son estos decoteros, es como cargar bultos en plazas de mercado, más que todo en zonas rurales de Colombia. Y pues tiene que ver justamente con que nos han impedido podernos emplear, así tengamos el conocimiento en diferentes áreas laborales. Entonces, pues si tú no consigues el trabajo, si tú no consigues algo que te genere estabilidad, y bienestar, estos dos trabajos, el trabajo sexual y la peluquería, son los que históricamente nos han servido no solamente como refugio, sino también como resistencia, pero no pueden ser los únicos a los que podamos acceder como personas trans. El problema está ahí, el problema está en, no en que esos trabajos estén mal, realmente el trabajo sexual pues necesita un montón de trabajo y garantías también para que pueda ser reconocido como un trabajo en Colombia, pues mediante leyes, políticas, acciones de parte del Estado. Lo mismo la peluquería para que se generen condiciones mucho más amplias de reconocimiento de este tipo de labores, pero lo que está mal es que realmente sean las únicas dos opciones que tengamos cuando decimos abiertamente a la sociedad que somos personas con experiencias de vida trans. Y parte pues de este mismo entendido de comprender que estos prejuicios y representaciones sociales negativas sí tienen una materialidad y un efecto directo en cómo se desarrollan nuestras experiencias. Es allí como donde pues hemos venido trabajando justamente en este programa, pues para intentar superar estas brechas y barreras para que pues al final podamos disfrutar de los mismos derechos que todas las personas. Con las intervenciones de nuestras invitadas empezamos a entender algunas de las razones de la prevalencia de estos estereotipos. Como lo mencionaba Natalia, está el miedo y el desconocimiento como una gran barrera para fortalecer algunos de los procesos de formalización en empresas tanto públicas como privadas. También lo que menciona Dane, han sido un refugio histórico del trabajo sexual y la peluquería para estas personas. También es destacable el comentario de Dane sobre las violencias simbólicas, que a su vez son sistemáticas en cadena. No obstante, programas como Talento Trans arrojan las siguientes cifras. Para el cierre del año pasado, la Fundación GAD reportaba más de 300 perfiles inscritos en este programa, 51 vinculaciones laborales, 16 alianzas empresariales y 13 capacitaciones en las cuales se sensibilizó a 660 personas en promedio. Estas son algunas formas de avanzar en esa superación de estereotipos desde la formalización. Ahora escucharemos las perspectivas de otros actores desde el activismo. A continuación tenemos a Gabriela Espinosa, activista independiente trans, que nos cuenta sus perspectivas. Bueno, yo creo que una de las formas o de las alternativas para quitar estos estereotipos o para superar como la brecha salarial de personas trans, porque realmente ahora o en esta época las personas trans se nos dificulta o hay un gran porcentaje de personas trans que se encuentran desempleados o con trabajos informales, porque realmente todavía hay un estereotipo muy fuerte y una perspectiva muy marcada para las personas trans, y que eso hace que nos aparten, digamos, de estos espacios laborales, y es que las personas trans o somos ladronas, somos problemáticas, generamos caos, pues también ejercemos el trabajo de la prostitución y la peluquería, y eso es un estereotipo que se tiene generalizado para todas las personas trans, y
y que realmente se tiene que eliminar. Pero bueno, ahora bien, ¿cómo podemos eliminar esas brechas? Las empresas, tanto públicas como privadas, comiencen a tener una inducción, ¿sí? Creo que esto es muy importante y es demasiado importante para nuestra comunidad, y es que las personas comprendan y entendan las problemáticas tanto sociales que vivimos como económicas, y las personas tanto, digamos, cuando entramos a estos trabajos no lo comprenden o no tienen totalmente claro que es una identidad. Entonces creo que tanto las empresas como tanto privadas como públicas necesitan como una educación frente a identidad, frente a orientación sexual, y que eso podría ayudar. Y pues también quitarse como, yo creo que es ir eliminando paradigmas, como bien lo decimos, de las personas trans y abrirle las oportunidades, ¿no? Si bien en una época las personas y sobre todo las mujeres trans ejercíamos trabajo sexual y la peluquería, pero digamos que con toda esta ondada de derechos que se han abierto para las personas trans, pues eso ha quitado como ese estigma de que solo servimos para hacer putas o para hacer peluqueras, porque realmente la población trans ha demostrado que podemos más y que se pueden abrir más caminos para que las personas trans podamos tener más trabajos, que de verdad no crean que las personas somos ladronas, peleoneras, sino que entiendan y comprendan que nosotras venimos de unos contextos supremamente violentos en donde éramos violadas, golpeadas, perseguidas, violentadas nada más por el hecho de cambiarnos de género. Entonces bueno, yo por fortuna he sido una mujer privilegiada, no lo puedo negar, y he tenido pues por fortuna una educación, he podido tener trabajos, pero sí he notado como esa percepción que tienen las personas, y es hora de que las personas comiencen a quitarse o a eliminarse todos esos tabúes. Y una forma también es educándose qué es la diferencia entre el sexo, qué es la diferencia, bueno, qué es la diferencia entre una orientación sexual, cuál es la diferencia en la identidad de género, cuál es la expresión de género, cuál es el sexo biológico, si me entiendes, como todas estas terminologías que deberían ser desde pequeñas también implementadas en los colegios como una educación sexual, para que las próximas generaciones no sigan, ¿sí?, replicando todos estos paradigmas que socialmente y que desde la colonización pues llegó a nuestras cabecitas, ¿no? Para superar los estereotipos creo que es importante establecer unas dinámicas eh, de contratación. Pues básicamente la visibilización de nuestras existencias es importante, pero creo que en este momento es más importante establecer unas políticas de contratación, como que el Estado garantice que las personas puedan trabajar en diferentes espacios y obligue también de alguna manera a que se realice contratación en el sector público, pero también que ofrezca como ciertas ventajas para el sector privado que podría generar como procesos de contratación, porque esto implica que se transformen esos imaginarios de que solamente ocupamos unos lugares o que solamente podemos trabajar en ciertos espacios. En la intervención de Gabriela destacó algunos adjetivos que responden a su vez a imaginarios como peligrosas o problemáticas. También destacó los entornos violentos históricos a los que ella se refiere, que de alguna manera explican la existencia de estos imaginarios que a su vez prolongan los estereotipos de los cuales estamos hablando en este podcast. También es importante destacar la necesidad de educación general sobre las diferencias entre términos como sexo, género, orientación sexual, entre otros. Ahora, desde la perspectiva de Francesca McCoy, directora jurídica de la Fundación GAD, a quien escuchamos posterior a Gabriela, se necesita mencionar las alternativas o opciones que ella menciona para fomentar la formalización y contratación tanto en el sector público como privado, las políticas públicas o, en el caso del sector privado, de fomentar ventajas o beneficios para las empresas justamente para promover esa contratación. Claramente, todo esto que menciono incluyendo los procesos necesarios de acompañamiento para las empresas. En esta línea, desde el sector público tenemos como invitado a David Alonso, director de diversidad en la Secretaría de Planeación Distrital en Bogotá, quien nos hablará desde su perspectiva como funcionario sobre cuáles son las oportunidades y las problemáticas que prevalecen alrededor de estos estereotipos.
Yo creo que lo más importante es la cotidianidad. O sea, cuando se habla en distintos espacios que la igualdad sea costumbre, es porque realmente necesitamos que sea en la cotidianidad en donde todas las personas puedan experimentar la relación que puedan tener con una persona trans y que ahí pueda obviarse el hecho de ser trans. Nadie está diciendo que todas las personas trans son buenas trabajadoras, o que todas las personas trans van a ser talentosas, o que todas las personas trans van a llegar a tiempo, o que todas las personas trans van a ser chéveres. Porque si las personas no trans no hacen eso, ¿por qué se le exigiría también a las personas trans un imposible? Los seres humanos en general somos difíciles. Tenemos todos muchas variaciones. Algunas personas nos caen mejor que otras, unas son más pilas que otras, unas son más trabajadoras que otras. Lo que no puede pasar es que sigamos poniéndole como medida, como unidad de medida a las personas en el ámbito laboral su orientación sexual o su identidad de género. Es decir, claro, es súper necesario que una persona que no trabaje pues sea desvinculada, pero es necesario que el criterio para no permitirle el acceso no sea su identidad de género, la forma en la que se viste o la expresión de género que tenga. Lo que vemos hoy por hoy es que las personas trans están condenadas a una pobreza obligatoria, forzosa. ¿Qué pasa? La principal razón de discriminación en nuestro país no es ni la orientación sexual, ni la raza, ni la identidad de género, es la pobreza, la clase social, la capacidad de acceso a recursos. Y a las personas trans se las obliga sistemáticamente desde la primera infancia a la pobreza. ¿Cómo? Sacándolas de la escuela, rechazándolas a través de tanto los manuales de convivencia como los abordajes de los docentes y las docentes, como el mismo rechazo que tienen sus familias o el trato que tienen sus compañeros y compañeras desde la primera infancia. Eso hace que las personas se aparten del sistema educativo y por lo tanto ahí ya empiezan con un ciclo de pobreza enorme. Luego, en la universidad, pues no tienen acceso a esos espacios porque también tienden a ser violentos o no han tenido. Y luego, en el sistema laboral, cuando van a presentarse a una entrevista de trabajo y lo primero que le dicen es su estética no es la imagen que queremos darle a nuestra empresa. Pero además de eso, como ha habido tal falta de empatía con las personas trans, muchas desisten o asumen que ni siquiera se deben postular a una entrevista de trabajo o a un proceso en el cual sus identidades sean vulneradas. La mayoría de las empresas privadas y en general pues todo el sistema productivo desconoce las sentencias de la Corte Constitucional colombiana en materia del reconocimiento del nombre identitario, de la excepción de solicitud o exigencia de libreta militar para personas trans o de la necesidad de entender que si se tiene un documento de identidad con un nombre y luego se tiene otro documento de certificados o de temas de estudios o demás con otro nombre, lo que debe primar es la copia del acta notarial en la cual se dice que esta persona antes identificada como tal, ahora identificada como tal, es la misma persona legalmente. Ese tipo de aspectos son los que se constituyen en barreras profundas que impiden que las personas trans puedan acceder y permanecer en los empleos. ¿Cómo tumbar el estigma? Haciendo que sea cotidiano. Nosotros hemos venido trabajando mucho en que no se generen cuotas por la cuota. No nos sirve de nada tener 10 personas trans contratadas a la maldita sea. Necesitamos que las empresas puedan volverlo parte de su esencia el hecho de que cualquier persona trans se pueda postular en igualdad de condiciones, sin detrimento del mérito. En ninguna medida buscamos eso. Lo que buscamos es que puedan manifestar, poner en juego sus talentos, sus capacidades, de una forma en la que sea digna para ellas y para ellos. Y además de eso, que puedan también vincularse a otros escenarios que sean distintos a los que socialmente se les ha asignado. Entonces, ¿dónde están las personas trans? En prostitución y en peluquería o en temas estéticos. Eso no es porque sean brutas y no les dé la capacidad para otra cosa, o porque su cabeza, por un tema netamente natural o biológico, hace que todas las personas trans solamente puedan hacer eso. No, es porque la sociedad solamente les ha permitido obtener su día a día, el pan que llevan a la mesa, a partir de esas dos, que son lugares en los que ahí sí son
bienvenidas y aplaudidas por las mismas personas que rechazan su participación en otros escenarios productivos o económicos. Muy en línea con lo que nos mencionaba Francesca, cuando hice mi entrevista a David, él me mencionaba que durante la actual administración, la de Claudia López, se emitió una directriz que solicita a las entidades del distrito tener un porcentaje de contratación de personas trans en sus equipos. Esta es una de las formas de avanzar también en esta superación de estereotipos al avanzar en la formalización y ampliación de opciones laborales para esta población. Por otro lado, David menciona la cotidianidad como un concepto que desde cultura urbana puede ser bastante complejo y subjetivo, pero que desde su óptica de normalización y visibilización de las existencias trans en varios entornos laborales aporta a la superación de los estereotipos mencionados. Complementariamente, así como Gabriela nos mencionaba que a las personas trans se les percibe como peligrosas o problemáticas debido a esos entornos violentos, o como David lo menciona, que no se debe exigir más a una persona trans con respecto a lo exigido a una persona cisgénero, sino que se debería tener una perspectiva más desde el ser humano como tal. Natalia, de Gente que Puede, nos cuenta cuáles son los imaginarios más prevalentes como parte de estos ejercicios de capacitación y de acompañamiento a las empresas. ¿Qué imaginarios nos hemos encontrado en las preguntas específicas que hemos hecho en algunos entornos? Nos hemos encontrado imaginarios respecto a son personas conflictivas, son personas que van a generar mucha curiosidad al interior de la organización, nos van a alterar el clima, no van a ser aceptadas por los otros seres de la organización y eso va a generar dificultades como en la integración de los equipos de trabajo. Y frente a todos estos imaginarios, cuando empezamos a profundizarlos, lo único que encontramos es desconocimiento. Entonces, digamos que aquí hay que empezar hay que darle continuidad a unos procesos educativos que permitan una transformación en lo social, desde empezar a comprender lo diverso como una posibilidad, desde empezar a cuestionar los lugares de verdad que han habitado nuestras construcciones sociales y particulares, y desde ese cuestionamiento también decir, bueno, qué otros existenciarios se pueden habitar, pues como nuestros vínculos, eso qué significa, ¿cierto? Porque no únicamente lo que yo soy o lo que yo defino como existencia es lo válido, sino que pueden haber otras, y cómo me relaciono yo a eso. Nosotros lo hemos venido haciendo desde lo educativo, desde lo psicoeducativo, también desde los procesos individuales, cuando vemos altas resistencias, pues como a los procesos de cambio de aceptación, pero creo que a título colectivo tenemos que empezar a bajar esos montos de miedo, de angustia por el desconocimiento, por esas ideas, esos conceptos que históricamente se han construido y que son conceptos equivocados, que son conceptos que se construyeron para poder controlar ciertos escenarios, pero que hoy no son válidos y que dificultan mucho, pues como la apertura de algunos escenarios a la inclusión de personas con experiencia de vida diversas o con experiencias de vida trans. Nuestra propuesta ha estado desde allí. Gracias a las intervenciones que tuvimos el día de hoy podemos llegar a 3 conclusiones principales. Lo primero es que hay imaginarios prevalentes que son negativos alrededor de las experiencias de vida trans, que se les percibe como personas peligrosas o problemáticas. Y eso tiene que ver con los antecedentes, de dónde vienen estas personas. Pero también es clave comprender que los trabajos transexualizados han sido un refugio histórico para estas personas y que estos son opciones válidas que requieren de dignificación para quienes deciden tomarlos. Por otro lado, es importante avanzar en la educación para superar los miedos, el estigma y el desconocimiento que hay alrededor de las experiencias de vida trans entre diferentes actores como las empresas, la opinión pública, el Estado, las instituciones, entre otros. Y tercero, es importante involucrar tanto al sector público como al sector privado, desde las políticas o desde beneficios para el sector privado y empezar con esta formalización en estos entornos. Desde esos 3 aspectos, la cotidianidad resulta transversal. Visibilizar y hacer cotidianas las existencias trans para quienes estas son invisibles es un aspecto clave para avanzar en la superación de estos estereotipos en el campo laboral. Agradezco a todas las personas que con su opinión aportan al desarrollo de este podcast. Agradezco a Héctor Morales por el apoyo en la grabación de este material,
Agradezco a 50 Sounds, banco de audio de donde son tomadas las pistas de ambientación. Esto es Estéreo Trans. Hasta la próxima.